creo que yo que es así, desde tu profesión, para que se puedan ir adaptando todas estas medidas y estas circunstancias, de cómo esto se modifica la dinámica familiar, de cómo empezás a necesitar de otros actores. Eso podemos hablar. Me encanta. Y bueno, qué sé yo. Sí, arrancamos para ¿Empezamos esto? Listo. Continuamos en la siguiente entrevista junto a Florencia Noguera, psicóloga, quien también trabaja mucho lo que es infanto-juvenil. En este marco de pandemia que nos toca transitar, uno de los temas que ella aborda hoy exclusivamente es consultas sobre niños y adolescentes en pandemia. Vamos a abordar, todo, ¿no? Las manifestaciones sintomáticas de la época, cuándo consultar a un especialista. Vamos a hablar con la psicóloga, quien se encuentra a nuestro lado, para poder brindar una entrevista mucho más específica y de todo lo que los papás están del otro lado y siempre nos preguntan y les llama la atención y tienen sus dudas. Bueno, acá está Flor, quien nos va a asesorar. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida a Tucumán Activa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Me parece como muy interesante que los medios empiecen a difundir sobre algunos detalles que vamos transitando en la pandemia y cómo podemos ir pensando y acompañando, en este caso, a nuestros niños y a nuestros adolescentes en casa. Así es, esto de estar tanto tiempo aislado, cómo repercute negativamente inclusive a los niños, a una familia que de repente no sabe cómo reorganizarse. Empiezan a salir muchas problemáticas que antes quizás las teníamos o se han empezado como a potenciar más por estar todos en el mismo lugar, en el mismo espacio, ¿no? Que la familia tenga que estar en la casa tanto o X cantidad de días y horas hace de que también nos veamos perjudicados porque no sabemos cómo responder o cómo orientarnos a nuestro hijo que tiene que estar en una clase virtual, que tiene que estar todo el día con sus papás, que no tiene otra actividad. ¿Cómo lo viste eso y cómo recibiste desde tu consultorio a tantos niños, mamás y padres preocupados por este tema? Por un lado pienso que no en todos los momentos ni en todos los casos fue negativo. Lo que me parece que la característica principal que nos toca a todos tiene que ver con el cambio, con las circunstancias en las que constantemente estamos convocados, a cambiar nuestros hábitos de vida y nuestros horarios y a reorganizarnos con diferentes actividades, como decís vos, como por ejemplo la escolaridad. Una de las cosas que ha sido como muy marcado del cambio tiene que ver con la modalidad habitual de la escuela. Y como vos decís, cómo todos esos cambios van repercutiendo de alguna manera, ya sea en los adultos que conviven con los niños o en los niños. Y cómo eso puede ir armando una trama que a veces genere malestar. No necesariamente lo genera, creo que quienes mejor se adaptan al contexto son aquellos que han aceptado que la situación es así, cambiante, y que eso significa que tenemos que estar como constantemente reviendo cómo organizarnos para enfrentar las situaciones que nos tocan. Sin embargo, eso no significa que no hayamos atravesado situaciones difíciles todos, de diferentes tipos. La reorganización familiar es una. Las situaciones estresógenas son otras, los cambios laborales, los horarios, los cambios de funciones, en las modalidades de abordaje. Recién vos me decías cómo cambia según las restricciones semanalmente un horario laboral y cómo eso repercute en la organización de la casa y que los niños a veces son quienes muestran eso sintomático que está sucediendo hoy para todos, que tiene que ver con la pandemia, y que se muestra de diferentes maneras. Así es. Entonces, estoy como... No, ¿Esto se corta? Sí, nosotros lo editamos. Sí, vos seguís tranquila. Ok, porque es como que me siento como hablando un montón. No, seguí tranquila. Y ahora yo quiero consultar también, Flor, se ha dado mucho la consulta de, ¿cómo trabajo con mi hijo en el aula virtual?
si bien las herramientas son muchísimas, porque hoy la virtualidad ya está implementado, si bien en otros países se ha dado antes de una pandemia, que ya de hecho muchos posgrados y demás se hacen virtual, pero con un niño que empieza primer grado y de repente hay muchas herramientas que ha perdido por esto de la virtualidad, y yo creo que la consulta va más que nada a cómo ayudar, porque muchos de los papás no tenemos esa cancha o no somos los profesionales adecuados, y para eso muchos decimos, bueno, van al colegio porque tienen a su profesional preparado. Nosotros hacemos malabares, y me he tocado porque tengo mis hijos, tengo mis 4 niños que es 3 son los más chiquitos, y es muy complejo decir, bueno, ¿qué herramientas utilizo yo como mamá para abordar tantos temas de los 3? O sea, te juro, es una cosa que te volvés loca en un segundo por tantas cosas que te van llegando de distintos horarios y demás. ¿Cómo manejarlo eso? Bien, yo pienso que algo de lo que viene resultando un poco para que esa reorganización familiar constante no sea tan caótica tiene que ver un poco con responsabilizar a los niños de sus tareas. No es un tip, no es válido para todos los casos, no es una recomendación general, pero sí algo para tener en cuenta como herramienta, ¿no? De repente es como generar hábitos en ciertos horarios que los niños puedan empezar a incorporar esos hábitos para sentarse a estudiar, por ejemplo, todos juntos en casa, y que sea un poco más ordenada esa circunstancia. Más allá de que la pandemia nos convoca a esto, a no tener horarios. A veces uno termina de trabajar muy tarde y al otro día no tiene que levantarse temprano. Entonces, el trabajo suele organizar la vida de las personas y la escuela también, los horarios. Y en este contexto eso ha sido tan variable que también repercute en los hábitos cotidianos que ayudan a sostener ciertas cosas como la escolaridad, ¿no? Poder naturalizar, decís vos esto, y que los chicos se vayan adaptando, que tienen que ser responsables también de lo suyo, ¿no? Exacto, pero, o sea, eso usualmente funciona así. Los chicos saben que en cierto horario van a la escuela, que en ciertos horarios se almuerza en la casa, que en ciertos horarios se hace la tarea. Bueno, ahora todo eso ha quedado como un poco perdido frente a tener que enfrentar situaciones de reorganización constantes. Entonces, yo lo que digo es una sugerencia de cómo empezar también a responsabilizar a los niños de eso, porque tal como vos decías, la presencia de los papás genera también manifestaciones sintomáticas en la presencia, digamos, diferente, ¿no? Exacto. Genera manifestaciones sintomáticas que tienen que ver con los lazos cotidianos intensos que hoy estamos atravesando y que antes significaba como salir a otros lugares, la escuela, el trabajo, y de repente estamos acá todos juntos trabajando y estudiando al mismo tiempo. Por supuesto que eso algo de caótico es, y algo de reorganización hay que armar como para que pueda funcionar. Y en eso yo digo que confiar en los niños y en la responsabilización de sus tareas. O sea, los niños son en definitiva quienes se sientan aún en primer grado frente a una cámara y tienen que responder si han podido o no con una tarea. Entonces es un trabajo que el papá a esa edad puede acompañar, y los niños requieren ese acompañamiento, pero sobre todo también los niños a esa edad tienen la capacidad como para responsabilizarse de ciertas cuestiones. Como por ejemplo, saber que después de tomar la leche es hora de hacer las tareas. Y que no se juega, y que el papá en ese horario no reniega con el niño y no tiene que estar como constantemente empujándole a que se sienta a hacer las tareas en el horario que queda libre de todo el día, porque es el horario que tiene el papá. O sea, los chicos también están atravesando esta circunstancia con un montón de cosas nuevas. Se adaptan bastante, se adaptan quizás más que los adultos, pero aún así ellos están también atravesando esta circunstancia, y acompañarlos desde lo amoroso, la paciencia, es importante en este momento. Incluso en debates como, por ejemplo, si la escuela sí o la escuela no, ahí no se puede hablar tampoco en general. Me parece que es un tema que da para largo y que afecta como a muchos sectores, pero hablando específicamente de los niños y de mi lugar como psicóloga ahí, hay veces que sí se nota la falta de la escuela. La falta de la escuela que no solamente cumple la función de transmitir un contenido académico que hay que alcanzar,
sino que también tiene otra función, como por ejemplo jugar con otros niños, ¿no? Que entramos como en este debate, si mandar a los chicos a la escuela o no, y como queda en un criterio tan personal, que depende de cada uno de los casos si eso va a ser una recomendación válida o no. Igual que las estrategias que usamos en casa. En general podemos decir que volver a apelar a los hábitos está bueno para crear un ambiente donde no haya que constantemente apurar a los niños a que hagan las tareas, a que no haya que retarlos, a que no haya que ponerse nerviosos por esa situación, pero no lo garantiza tampoco, porque está atravesado por un montón de circunstancias más, como por ejemplo la pérdida de los vínculos con amigos. A su vez también está estresado. Creo que sí, llega un momento donde, así como nos estresamos los adultos de una situación o del trabajo, necesitamos nuestras vacaciones, bueno, imagínate ellos que tampoco han podido vacacionar, que también han tenido sus momentos de tensión, ese estrés que lleva también un niño, bueno, hay que tratar de naturalizarlo por otro lado, desde que los juegos, como vos decías recién, acompañarlos es muy importante. Y esperen, 2 segundos. Ariel, ponela para acá la cámara ahora, tomala de este lado de la imagen, para que estemos más cerca, así tenemos las... Bueno, y además consultarte también por cómo se está dando ahora que muchos familiares, no tan solo los progenitores, sino que también acompaña una abuela, acompaña un abuelo, un hermano a este cuidado y a quedarse a cargo de este niño, quizás el hermano o el sobrino, y ellos también sienten esa responsabilidad de, uy, habré hecho bien, lo habré ayudado correctamente con su clase de Zoom. Este adolescente, bueno, se maneja solo, pero quizás un niño que necesita la atención de un adulto y de repente ese adulto que está en la casa se queda porque su papá trabaja, no es adulto, perdón, esta hermana que sigue siendo menor, se queda en la casa porque sale de la casa a trabajar su mamá, su papá. Bueno, se siente también un compromiso y una obligación de cómo hago y que no se pierda. Es difícil a veces decir este abuelo podrá con la tarea del niño, del nieto, por ejemplo. Sí, bueno, el contexto también ha estado difícil en función de eso y lo que escucho en el consultorio depende de un montón de circunstancias también, como por ejemplo, perdón, es como que siento que de verdad no digo absolutamente nada. Doy vuelta así como 25 conectores. No sé. No, tranquila, sí. Perdón. No, porque ya lo editamos. Vos, no hay problema. Cuando te sientas más cómodo. Bien, bueno. Voy de nuevo entonces. Sí. Con respecto al cuidado de... ¿A quiénes se han quedado? ¿A cargo? Estoy como bien no, brava. tranquila. Bueno, sí, con respecto al cuidado de los chicos y con quienes se han quedado a cargo, eso sí ha sido como toda una reorganización que en el consultorio se escuchan muchos relatos diferentes al respecto. Cuando los abuelos han sido personas que son adultos mayores, las familias se han enfocado bastante en cuidarlos, en que no queden a cargo de ciertas responsabilidades, a no exponerlos. Cuando se ha tratado de abuelos más jóvenes, han estado como muy presentes más allá de la pandemia. Han sido un pilar básico para la reorganización familiar, al igual que los tíos y los hermanos más grandes. Es un lugar difícil, me parece que los papás en general han tratado de resolver esta situación apoyándose en otros, en los que había, y eso ha significado apelar a la familia. Como digo, en algunos casos esto se tomó como del orden de lo que había. Entonces los abuelos entendieron, se cuidaron la familia, estuvieron presentes, ayudando en las tareas, ayudando a la dinámica familiar, a cuidar, y también los hermanos más grandes. No hay que perder de vista que se trata de jóvenes también, o de niños, entonces que implica seguir escuchando y acompañando también como papás a esos niños que ahora les ha tocado como una responsabilidad diferente a la que tenían. Entonces, no descuidar que también les pueden estar pasando cosas y que hay algunas circunstancias que se pueden manifestar con ciertos... Bueno, hay ciertas... ¿Situaciones? Sí, no. Hay ciertos, no quiero decir síntomas. Bueno,
Hay ciertos estados que uno puede... Sí, uno puede localizar, digamos, en los niños y en los adolescentes. Hay como, creo, una alerta que te va indicando algunos parámetros para decir, bueno, acá hago más foco en esto, hago aquello, porque el mismo niño creo que va demostrando, ¿no? Claro, un poco se trata de reconocer eso, ¿no? De poder reconocer con qué uno puede ir ayudando a nuestros jóvenes. Por ejemplo, si de repente lo ven que está renegando con la situación de ayudar a su hermano, que se encierra más en la pieza, que pasa más tiempo con su celular, que pasa más tiempo con la computadora, quizás es momento de conversar con ese joven, a ver si ese lugar no le está haciendo demasiado pesado. Mi hija, por ejemplo. Me la acaba de escribir a mi hija porque esa es mi hija la que realmente me llega un momento y me dice, mamá, estoy agotada, no lo aguanto. Ella ahí se puso todo lo mejor de mí. Y ella, bueno, tiene 17 años, pero a ver, ella también con un hermano que encima están los tres, claro, está el de 3, está el de 6, está el de, 5, está el de 7 y la vuelven loca, más la chica de la casa que nos está ayudando un montón. Es como que desbordan porque también está en una edad adolescente donde ella tampoco puede cumplir con sus necesidades o con sus salidas, muchas restricciones que se han impuesto y aparte hacerse cargo de repente de toda una situación donde acompaña pero llega un momento que quiere abandonar. Me pasó a mí. Bien, está bien, es muy interesante lo que vos traes en función de que quizás hay que escuchar ese lugar, ¿no? ¿Qué necesitan los jóvenes en este momento? ¿Está siendo excesivo? ¿Lo están viviendo como algo con lo que no pueden lidiar? ¿Les está costando y lo están manifestando en discusiones, en ensimismamiento, en llanto, en falta de deseo para hacer cosas, en desinterés de contar? Entonces de repente es momento de escuchar y hacerse estas preguntas, de que si el lugar que en este momento está bueno, no, de qué manera se puede hacer que eso sea mejor. Quizás no es poder salir con los amigos a la noche como antes, pero quizás sí es eventualmente juntarse al aire libre, en la casa, en el patio. Eso también te quería decir, porque de repente los chicos hay que prepararlos para decir, bueno, por más que no salimos, cambiarlos, ponerlos lindos como que vamos a dar una vuelta a la plaza, o qué sé yo, vamos, aunque sea en el auto, ¿viste? Pero es muy importante porque eso también hace que no se pierda ese hábito de me baño, me cambio, me peino, me lavo los dientes, hago todo, porque de repente al estar en la casa, estoy de pijama todo el día, tampoco es sano. Bueno, eso también es como interesante, ¿no? Como poder ir planeando qué actividades son viables en este contexto y la que resulte mejor para cada familia. Quizás hay algunos chicos que no sufren tanto de esta cuestión de estar en la casa de pijamas porque no les ha cambiado que ellos hagan sus tareas, tengan su espacio para divertirse, para relajarse, y quizás hay otros que eso sí los ha influido mucho en sus hábitos de vida. Entonces cada indicación o recomendación o sugerencia a las familias, a los papás que están atravesando esta situación es particular. Por eso es importante hacer una consulta cuando empiezan a aparecer dudas como la que vos hoy traías acá. ¿Qué hacer con esta situación de reorganización familiar a la que a todos nos convoca la pandemia? Es una duda absolutamente válida, y como no se puede hacer como una recomendación random, porque eso depende de cada una de las familias, es mejor hacerla en un espacio de consulta. De la misma manera que nosotros consultamos a veces a un pediatra para la consulta de lo que se llama evaluación del niño sano, que es la consulta anual de pediatría, donde el pediatra evalúa el desarrollo y cómo van las cosas. Bueno, eso también se puede hacer con el espacio de psicología. Uno cuando consulta a un especialista en psicología infanto-juvenil, que evalúa no solamente cómo va el desarrollo en función de la salud mental, de su desarrollo subjetivo, de su desarrollo académico, de las cosas que un niño más o menos necesita en un determinado momento de su vida para poder enfrentar lo que el medio le propone. Digamos, si es entrar a primer grado, se supone que este niño tiene características que pueden hacer que enfrente el primer año, que salga de su casa, que vaya al baño solo, que juegue con otros niños. Por eso la escuela empieza en un determinado momento y no en otro. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta esas características, el psicólogo evalúa y también trabaja con consultas puntuales con los papás. Bien. Como por ejemplo esa, ¿no? Yo en este momento no sé cómo organizarme con todas las cosas que nos están pasando.
Y veo que esto le está pasando a mi hijo más grande y que veo que esto le está pasando al más chico. Entonces, desde ahí uno puede trabajar con los papás o puede hacer una recomendación de espacio terapéutico si lo necesitara alguno de sus hijos, quizás no todos. Quizás es un momento de... A uno le perjudicó más que al otro, depende cómo se haga el caso. Claro. Exacto. Así es. Y Flor, además consultaste, bueno, por los niños que tienen una discapacidad y que de repente han perdido sus terapias, han perdido esto de poder ir inclusive a la psicóloga o de poder ir a, de repente, no sé, a la equitación o a su clase puntual a un deporte que realizaban porque le hacía bien, porque sumaba en su desarrollo, o no sé, a su equipo interdisciplinario o a su fonoaudióloga. ¿Eso se puede recuperar? O sea, ¿se recupera y el niño se vuelve a nivelar? ¿O vos decís que va a tardar un poco, pero sí se va a dar? ¿Cómo se va a dar en estos niños? Yo creo que sobre eso tampoco se puede hablar en genérico. Hay que evaluar caso por caso si de verdad esta circunstancia ha repercutido tanto en su desarrollo, en su vida, porque a lo mejor ha perdido algunas cosas un niño, pero ha ganado otras. Bien. ¿No? Como tiempo con su papá. Claro, por ejemplo. Me encanta porque realmente no lo tiene. O sea, realmente por la línea general, cómo estamos acostumbrados a vivir, por el trabajo, la dinámica, la rutina de estar todo el día en el trabajo, no compartimos eso y es muy valorable lo que nos decís. Que por supuesto la paternidad o la maternidad no pasa de ninguna manera por la presencia nada más, o la ausencia, pero en este momento para algunos niños ha significado que pueden pasar más tiempos en familia y eso les generó algo en algún momento interesante, diferente de lo que venía sucediendo. Lo mismo en relación a las pérdidas con la escuela, algunos tratamientos, no podemos decirlo en general como afectado, pero se supone que a esta altura de la pandemia hay algunas cosas que ya se han reorganizado, sí, como para sostener y darle prioridad a los niños que necesitan el acompañamiento terapéutico, sea de psicología, sea de otras disciplinas, sea de un equipo interdisciplinario, por lo menos para sostener algunos espacios que son como los principales para los niños. Quizás no todos, quizás no de la misma manera, pero sí por lo menos los principales. Eso es lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago desde mi práctica privada. ¿No? Es como si la escuela justo coincide, porque esta reorganización la hemos visto en todos los niveles, ¿no? La reorganización de horarios, por ejemplo. Esta semana un niño puede ir lunes y martes a la escuela y la otra semana va el miércoles y el jueves. Otro paciente va 4 días de esta semana, la otra ninguna. Otro paciente va todas las semanas 3 días. O sea, eso ha dependido de cada uno de los colegios a los que han asistido. En general las escuelas estatales tienen como un sistema más claro, como todos mantienen más o menos el mismo, pero los privados tienen lógicas diferentes. Sí. Entonces, hay algunos que van de lunes a viernes directamente, nunca han hecho 2 veces por semana. Si bien tienen su burbuja y demás, pero van de lunes a viernes, quizás un turno por la mañana y otro por la tarde, ¿no? Claro, todos esos horarios. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, tenemos un horario de entrevista a las 11:15 y justo hay clases, bueno, ese día, ahora estamos priorizando también el espacio terapéutico para los niños, aunque coincida con la escuela, porque le damos prioridad en función de qué es lo que le está pasando, ¿no? Si vemos que la dificultad es que extraña a sus amigos y que ir a la escuela le hace súper bien, y entonces estoy sobrando en ese espacio. Pero si no, si se está tratando de que ciertas cosas necesitan mantener una regularidad, entre ellas el espacio terapéutico, y le damos prioridad a eso. Lo mismo con los niños con discapacidad. Me parece que la lógica va por ahí, como cuáles son los tratamientos que están necesitando en este momento el niño o el joven y priorizar ese, ¿no? O priorizar esos, los principales. Hay otros que se pueden ir como trabajando desde algunos espacios hasta cuando se sostengan o se recuperen nuevamente los otros. Por ejemplo, uno puede trabajar desde un espacio de psicopedagogía hasta cuando recupere también el espacio de fonoaudiología. ¿No? Bien, es como que vas acompañando hasta que se vuelva a la normalidad, por así decirlo, con esa terapia que el niño asistía quizás a todo ese equipo que lo contenía. Bueno, una charla, una entrevista con el psicólogo puntualmente y poder ir trabajando todo eso también ayuda
a que no esté tan cargado de tantas cosas y decir, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y se suman tantas cosas que de repente el niño ya también queda desconcertado y desorientado a ver hacia dónde va y qué es lo que sigue, ¿no? Así que eso me parece un punto verdaderamente importante, sumamente importante. Fijarse, o sea, poder notar cuando está siendo excesivo eso también para el niño es fundamental. O sea, si de repente ir a un montón de espacios terapéuticos al niño en este momento le resulta caótico porque todas las semanas cambian de horario por las restricciones, porque ahora es hasta las 6 y no hasta las 8, porque etcétera, porque la mamá tiene otro horario laboral, porque entonces tienen que ir de un lado al otro. Si eso no está funcionando, entonces quizás es momento de poner una pausa así, ahí. bien, ¿No? perfecto. Encantada, la verdad, con todo lo que nos contás, Flor, porque creo que hemos sacado de repente un montón de temas que, bueno, son situaciones que nos pasan a diario a todos los papás, con niños con especiales o con sin niños especiales. Creo que es una dinámica que se ha insertado ya en, bueno, cómo manejar tal o cual cuestión que antes quizá la teníamos resuelta porque, claro, teníamos abierto todo, estaba todo normal, el trabajo no era de la manera que tenemos ahora, o sea, y hoy vernos con tantas cosas, creo que llegó un momento de caos para cualquiera que está del otro lado y que nos está mirando y que nos ha dicho, se ha preguntado muchas veces cómo lo resuelvo o a dónde voy. O sea, estoy en un lugar donde no sé cuál es el camino marcado, se tenía todo organizado que este año íbamos a hacer de esta manera y de repente te cambia todo. Bueno, eso es también una herramienta muy importante que la podemos encontrar en una charla con un psicólogo y con un especialista que se encarga de organizarnos, de orientarnos, de acompañarnos. De acompañarnos, exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Flor, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente te vamos a seguir buscando para que vengas al programa, para que nos cuentes todo esto que acompaña y ayuda al otro lado para tener una vida un poco más sin tantas tensiones, ¿no? Vivirla con un poco más de tranquilidad, con un poco más de paz y un poco más de poder sentarse a pensar y a reorganizarse. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estar acá o el agradecimiento del principio incluso tiene que ver con un momento difícil que estamos atravesando, entonces poder acompañar a nuestros niños y a nuestros adolescentes desde el lugar de cada uno, hacer más ameno ese tránsito. Para eso estamos y es la idea, ¿no? Ese es el lugar de los adultos referentes, del docente, de los papás, de los profesionales que trabajan con los niños, de todos, los adultos que rodean ese entorno. Vamos a dejar también en la pantalla el teléfono, los contactos de nuestra querida psicóloga amiga Florencia, para que nos pueda ayudar a ustedes y en toda consulta que tengan, nos va a ir asesorando quizás por WhatsApp, que darnos una entrevista, para poder brindar este espacio que desde acá puede ser corto porque el tiempo es tirano, pero hemos llevado toda esta información para que también se den cuenta que todos hemos estado transitando, realmente llegó un momento que desborda y decir, tener a quien consultar, acá la tenemos a Flor para que puedan por lo menos descomprimir tanta. Por un momento yo digo, ya la Flor parecía mi vidente, me estaba diciendo todo lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a ustedes del otro lado, así que... Es lo que estamos viviendo todos, ¿no? Tal cual. Es como, para contar un detalle, mi hijo, le digo en un momento, venía a ayudarme con tal cosa y él viene así como rápido, apurado para irse y le digo, estás hecho un zombie con esa tablet. Y me mira y me dice, vos también. Entonces, es así, es una realidad que nos ha tocado hoy a todos, que nos llama como adultos a pensarnos ahí y poder decir, es verdad, yo estoy resolviendo todo por el teléfono estas últimas semanas. Entonces, busquemos un modo que sea posible para todos y esa es la idea. Así que ahí vamos. Así es, muchísimas gracias, nos despedimos desde acá, desde el Hotel Bicentenario, por Dios, siempre grabamos el desde el Hotel Embajador, junto a Florencia, en esta hermosa mañana de sábado, así que en el próximo programa vas a integrarte también de todos los tips que va a traer Flor, para que sigamos trabajando desde este lado y poder llevarles a ustedes, aunque sea un granito de arena que podamos aportar para que brindarles una situación en la cual pueden estar pasando y desde este lado vamos a ayudar con algunas herramientas. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Buenísimo.
Nos grabó un montón. Y en la siguiente nota vamos a mostrar esta entrevista exclusiva que tuvimos junto a la psicóloga Florencia Noguera. En esta oportunidad abordamos los niños y adolescentes en pandemia. Todas estas dudas que nos generan a los papás, a los familiares que les toca compartir con los chicos porque viven en el mismo lugar y de repente, como nos pasó hace unos días, 9 días de aislamiento que se presentaron, nos tocó estar todos en la casa, algunos de los integrantes de la familia nos tocó ir a trabajar, quedaron a cargo de un familiar que los ayuda, de hecho, con esta educación virtual, porque la escuela no se podía asistir. Bueno, estas dudas que te generan a vos y cuáles serían las herramientas que necesitas saber y conocer para poder ayudar de una manera más informada, para que los chicos, tanto los niños como los adolescentes, puedan tener una herramienta y puedan brindar la posibilidad de salir de esta situación tan compleja que a veces nos toca transitar y no sabemos cómo. La verdad que agradecerte, Florencia, por haber estado con nosotros. Y Florencia se dedica exclusivamente a eso, infanto-juvenil. Trata toda esta problemática que se está dando a diario en nuestra provincia y en el mundo entero. Buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La niñita espera en la recepción, ¿sí? Un momento. Pase, por favor. Gracias, doctora. Buenos días. Bueno, tome asiento. Gracias. ¿Se le hizo difícil llegar al consultorio? No, doctora, vengo recomendada por una amiga. Ay, qué bueno. Me da gusto verla por aquí. Me presento. Mi nombre es Madeleine Tobar. Soy terapeuta cognitivo-conductual y la terapia es basada en niños. Las sesiones van a durar de 45 minutos a 1 hora. Al finalizar la sesión del día de hoy, que es la primera, vamos a coordinar en qué días de la semana va a venir su niña, pero ya al terminar la sesión. Ya, doctora, gracias. También le comento que lo que la niña me vaya a comentar durante las entrevistas, las sesiones, van a ser confidenciales. Es decir, que lo que ella me diga no va a ser expuesto a otras personas más que a usted y al papá. Ok, doctora. ¿Correcto? Pero antes necesito que me firme este documento, que es un consentimiento informado, en el cual usted me da la autorización para yo poder hacer la entrevista con la niña. Ok, doctora, ¿lo puedo leer? Sí, claro, léalo. No hay ningún problema. Ok, doctora, conforme. Está bien, puede firmar, por favor. No, doctora, gracias. Ya. Lo que antes de empezar la sesión, quisiera saber qué es lo que pasa con la niña, cuál es el motivo por el cual usted está visitando hoy día el consultorio. Doctora, lo que pasa que mi niña, cuando yo le llamo la atención, ella no habla, no se expresa, no dice si le duele algo o siente algo. No entiendo porque se queda muy callada. Me entiendo, comprendo. Está bien, señora. Entonces, ahora va a pasar ella, voy a conversar con ella. Al finalizar la sesión con ella, yo converso con usted para comentarle lo que hemos podido llegar a conversar el día de hoy. Ya, doctora. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien, doctora. Ya. Sígame, por favor. Vamos a hacerle entrar a la niña. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Lo que quiero es que me lo trate a mi niña porque a mí me da pena. Yo quiero llorar por ella porque ella se siente mal. Y yo estoy Está bien, preocupada señora. por mi niña. No se preocupe, el día de hoy vamos a conversar con ella y la siguiente sesión. Discúlpame, doctora, me pongo nerviosa. Porque Yo le entiendo. mi niñita está muy mal. Porque yo le llamo la atención y ella se queda calladita y no habla. Y pienso que ella... algo pasa con ella, ¿no? Usted sabe que Entiendo. tantas violaciones, tantas cosas. Y yo quisiera que ella hable las cosas que ella siente. Está bien. Discúlpame, doctora, que me siento mal. No sé por qué lloro, doctora. Tranquila, señora, no se preocupe. El día de hoy vamos a hablar con la niña Ya, y doctora. las siguientes sesiones también, y vamos a poder ayudarla a que ella pueda expresar sus sentimientos y decir qué le fastidia, qué le incomoda, por qué es que se queda callada. Así que usted tranquila. Ya, ¿Sí? doctora. El trabajo va a ser en conjunto, tanto conmigo que con usted. Ya, doctora, gracias. Yo quiero que usted me la trate a Está mi bien. hija.
Está bien, no se preocupe, señora. Ya, doctora. ¿Puedo llamar a mi hija? Sí, vamos, acompáñeme. Vamos a hacerle entrar a la Ya, niña. doctora, gracias. Tranquila. Ya, doctora. Pase, por favor. ¿Cómo estás? Bien. Toma asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, me presento, ¿ya? Mi nombre es Madeleine. ¿Tú cómo te llamas? Camila, Camila, qué lindo tu nombre. ¿Cuántos años tienes, Camila? tengo 8, ya voy a cumplir 9. Uy, falta poquito. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 18 de junio. Ay, ya no falta nada. Qué bonito. ¿Te van a hacer algo? Me van a preparar un queque. Ay, qué bonito. Me da gusto. Qué bonito que ya vayas a cumplir 9 añitos. ¿Te emociona? Sí, ¿Te gustan tus cumpleaños? sí. Qué bueno, Camila. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Cuéntame. Jugar con mis muñecas o hacer TikToks. Ay, ¿te gusta hacer TikToks? ¿Quién te presta el celular? ¿Tu mamita? Sí, ¿Sí? Qué bonito. ¿Y cuál es tu curso favorito? A ver, cuéntame. las matemáticas. ¿Te gustan mucho los números? ¿Eres muy buena? ¿Sacas buenas notas? Sí, Qué bueno, Camila. ¿Tienes hermanitos? sí. ¿Sí? ¿De cuántos años? Uno de 4. ¿Y cómo te llevas con él? Bien. ¿Juegas con él mucho? A veces. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu hermanito? André, Ay, qué bonito su nombre. ¿Qué más te gusta, Camila? Cuéntame. Aparte de jugar con las muñecas, de hacer TikTok, jugar con mis primas. jugar con tus primas. ¿Eres muy cercana a tus primas? Más con mi prima Fabi. Ay, con tu prima Fabi. Qué bonito. ¿En alguna oportunidad cuando has estado jugando con Fabita, le has ayudado en algo? Sí, ¿Cómo en qué? A ver, le cuéntame. he enseñado a leer. Ay, ¿de verdad? ¡Qué bonito! Qué bueno que le hayas enseñado a tu primita. Ella es más chiquita que tú, Sí, ¿sí? voy a cumplir 7. Ay, eso te hace una muy buena niña. Qué bonito que seas solidaria y puedas enseñarle a los demás las cosas que tú sabes siendo más grande. Sí, ¿Sí? Bueno, Camila, te comento que tu mamá entró primero, ¿la viste, no? sí. Ella me ha contado que cuando ella te llama la atención o alguien te llama la atención, tú te quedas callada. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quieres contarme por qué te quedas callada? Que siento tristeza. ¿Por qué sientes tristeza? ¿No te gusta que te llamen la atención? Sí, no me gusta que me llamen la atención. ¿Y llegas a llorar? A veces, ¿Cómo te hace sentir esa tristeza? no sé. Explícame, o sea, cuando pasa la situación de que la mamita te grita y tú te quedas callada, ¿qué sientes? No siento nada. Pero me comentaste que te da tristeza. No me siento triste. Y cuando te preguntan, ¿no te gusta hablarlo? No. Sería bonito que me lo comentes. ¿Quieres contarme? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿No te gusta hablar cuando lloras? No me gusta. ¿Tienes a alguien a quien puedes contarle tus cosas? Sí, ¿A quién? Cuéntame. a mi tía, ¿Cómo se llama tu tía? Made, Madre. ¿Y cuántos años tiene tu tía? 27. ¿Y a ella no le puedes contar? Sí, ¿Sí? Esa va a ser tu tarea, ¿ya? ¿O anteriormente le has contado? no. Ya, entonces tu tarea, vamos a dejarte una tareita para la siguiente sesión. Desde el día de hoy hasta la siguiente sesión que nos volvamos a ver, cuando tú sientas así esa tristeza porque te llaman la atención y no quieres hablar, vas a ir y le vas a contar a ella, porque en ella sí confías, ¿verdad? Sí, Entonces vas a ir y le vas a decir, tía, mira, me pasa esto, siento esto, todo lo que vayas a sentir. Y yo estoy segura que tu tía te va a aliviar. Pero lo importante es que lo puedas comentar. ¿Está bien, Camila? sí, Sabes que lo importante es que tú eres una niña muy solidaria que ayudas a los demás. Y así como ayudas, tú también tienes que poder decir lo que sientes. Cuando estás feliz, cuando estás triste, lo más bonito es la comunicación y que puedas conversar con mamá. ¿Sí? Así cuando te pase cualquier cosita, sea buena o mala, le vas a contar a mamá. ¿Te parece? sí. A ver, Camila, ¿qué más me puedes contar? ¿Hay algo que no te guste? Así como te gusta hacer TikTok, jugar con tus primitas,
lo que me has comentado, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo que te disguste? Cuando mi hermano me molesta. Oh, y es que tu hermano es más chiquito, tiene 4 añitos. Tienes que poder entenderlo, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más no te gusta, Camila? ¿Qué más te disgusta? La sangrecita. Oh, a mí tampoco me gusta la sangrecita, pero debemos de saber que es nutritivo. Así que deberías probarlo, intentarlo. ¿Sí? Sí. A ver, Camila, otra cosita. ¿Hay algo que te apasione mucho hacer en tus ratos libres, aparte del TikTok y las muñecas? Jugar con mis primas. ¿Tienes alguna amiguita muy cercana? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu amiguita? Jade. Jade, qué bonito su nombre también de ella. ¿Y qué juegas con Jade? Todo achapadas con pared. Ah, ¿sí? ¿Y te gusta? ¿Sí? Qué bonito. ¿Y a ella también le has ayudado así como has ayudado a tu primita Fabi? Sí, le ayudaba en las matemáticas. Qué bonito, Camila. Me parece que eres una niña muy, muy solidaria, muy inteligente. Y eso te hace ser una persona muy valiente. ¿Sí? Entonces, ¿sabes cuál es la tarea para la siguiente sesión? Sí. ¿Me la comentas? Que tengo que decirle a mi tía Made lo que siento. Y en la siguiente sesión me la vas a contar. ¿Está bien? Está bien. Entonces, hoy día en la sesión hemos conversado las cosas que te gustan, las cosas que te disgustan, lo valiente que eres, te felicito por eso, ¿sí? Y también hemos conversado que cuando tu mamá te llama la atención, tú te quedas callada. Pero conforme vayan avanzando las sesiones, vamos a mejorar, ¿sí? Eso vamos a hacer que puedas expresarlo. Porque es bonito expresar lo que uno siente. ¿Sí? ¿Se te hace fácil decir a una persona cuando la quieres? ¿Cuando la amas? Sí. Entonces también va a ser fácil de ahora en adelante, poquito a poquito, que tú puedas expresar cuando algo te molesta. ¿Está bien? Vamos a trabajar en conjunto conmigo, que yo voy a ser tu terapeuta de ahora en adelante, y con tu mamá. ¿Sí? Ya, Camila. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo más que quieras preguntarme, comentarme? No. ¿Todo está claro? Sí. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Sí. ¿Te parece? Está bien. Ya, vamos, te acompaño a la puerta. Deja de jalarme la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla. Y cuando él le pide que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía 2 o 3 años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, ¿es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro? Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo, toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? Los síntomas de Andrés hasta el momento son hiperactividad excesiva, dificultades serias para quedarse sentado, impulsividad excesiva, haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo,
Referencia a atención deteriorada. Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño. ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada. Parece que Andrés ha tenido este comportamiento desde hace un tiempo. Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas. Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcance a tener las calificaciones necesarias para pasar de año. Mamá, hoy en la escuela dibujó a nuestra familia y el maestro dijo que estaba muy bien. Andrés, estoy hablando. ¿Por qué no terminas tu dibujo? No puede estar sentado más de 5 minutos. Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo. Parece que dibuja muy bien. ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes. Andrés, ¿qué deporte te gusta jugar? Me gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días. Excelente. ¿Y cómo se comporta en casa? Normalmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día. Siento que lo regaño todo el tiempo. Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes. ¿Qué más debemos explorar? Explore el impacto de factores ambientales, incluido miedo o trauma. Problemas médicos. Descarte otros trastornos prioritarios. ¿Han tenido cambios recientes en casa, la familia? No, realmente no. ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. ¡Andrés! ¡Andrés, por favor, deja de moverte! ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer. No sé si realmente se puede estar quieto. Andrés, estabas dibujando muy bien. ¿Puedes acabar tu dibujo y luego escribir tu nombre? Veo que la mantiene muy ocupada. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo? ¿Tiene la tarjeta de salud? Sí. Aquí está. Descarte condiciones médicas u otros trastornos prioritarios. Tiene un registro completo de salud. Está creciendo bien y ha alcanzado todas las etapas del desarrollo. Habló y caminó muy temprano. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones o perdido la conciencia por cualquier motivo? No, es muy Y en sano. general, ¿es un niño feliz? Sí, está siempre sonriendo, es juguetón. Demasiado juguetón, yo diría. Andrés, no toques eso. Llévalo allá. Disculpe. Está bien, yo entiendo. De todas maneras, me alegra que lo haya traído. Es útil poder ver el comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento con los niños? ¿Pelea con ellos? ¿Tiene la impresión de que es cruel o de que miente? Le cuesta convivir con otros niños, pero no es egoísta y no pelea. Y en realidad nunca dice mentiras, aun sabiendo que se meterá en problemas. Y no es un niño malo, pero creo que eso es lo que los demás piensan cuando causa tantos problemas. Basándose en los síntomas presentados por Andrés, ¿qué trastorno de conducta debería considerar? Los síntomas presentados hasta ahora persisten en múltiples entornos: casa, escuela, la consulta del médico, etc. Sobrepasan a los de otros niños de la misma edad y el mismo nivel de inteligencia. Comenzaron antes de los 6 años de edad. Tuvieron una duración de por lo menos 6 meses. Causaron alteración significativa en el funcionamiento del niño. Considere el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH.